Tenemos un tema relacionado a la época, ¿verdad? A lo que estamos viviendo ahora. Y muchas iglesias se está hablando hoy del amor, porque es la semana del amor y de la amistad. Y yo creo que hemos hablado en otras oportunidades de eso. Siempre es bueno recordarlo. Simplemente recordar que en la Biblia hay por lo menos unos 3 o 4 tipos de amor que la gente hoy en día, el mundo, simplemente confunde con uno. El amor eros, que es el amor romántico, el amor que más vemos por allí. Por supuesto, tocado por el pecado, es distorsionado. Y ya vemos situaciones que están totalmente reñidas con la Escritura en cuanto al amor romántico entre 2 personas, por ejemplo, del mismo sexo. Y la Biblia eso lo condena. Pero ahí encontramos el amor eros, que es el amor romántico, el amor storge, que es el amor familiar, el amor filios, que es cuando uno habla del amor filial, el amor entre hermanos, el amor que nos une como familia, pero por el vínculo hermanable. Y tenemos finalmente el amor ágape. El amor ágape, son palabras todas griegas, es el amor que demuestra el mismo Dios, es el amor divino. Y está puesto un poquito en cada uno de nosotros. Y lo vemos en su excelencia en Juan 13:16, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y cuando vemos la historia de la redención, vemos que Dios amó sin esperar recibir nada a cambio, amó incondicionalmente a seres como nosotros que no merecíamos el amor, y un amor totalmente sacrificial, porque fue dado el Señor Jesucristo, el amor del Padre, el amor de Dios fue, digamos, como dice un poeta, ¿y quién dirá qué gozo el Padre en ti sintió, Señor Jesús, en ese mismo instante en que Dios te dejó? Ese amor del Padre que fue herido por ver a su Hijo entregado, pero un amor que fue en rescate por nosotros. Así que hay muchas cosas hermosas que ver allí, pero quiero referirme a otro tema que no es esencialmente el amor. Y vamos primero a leer todos este pasaje de Primera de Pedro 1, 3 y 5. Todos estamos acostumbrados a leerlo desde allí. Puedes leerlo directamente desde la pantalla. Vamos todos, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. El Señor bendiga su palabra. Yo estaba viendo estos temas, lo hemos tocado en otra ocasión. La última vez que tengo mis registros fue hace más de 2 años. Y cuando yo revisé cómo estaba esta pandemia, porque es una enfermedad mental, aumentó un porcentaje, un punto por ciento en 7,000 millones de personas. Eso es bastante. Quiero referirme a esta cosa que nos da a nosotros y que muy pocos, si no ninguno, pueden decir que jamás lo han tenido. Pero, ¿qué es lo que yo puedo hacer con mis angustias, con mi ansiedad? Y es que cada día tenemos casos y más casos. Yo creo que uno de los casos más, digamos, relacionados con afecciones físicas viene por la afección mental y espiritual. Vemos con tristeza que aún al pueblo del Señor, vimos en años pasados recientes a pastores muy involucrados en las cosas del Señor, sucumbieron en atentar contra sus vidas
por la presión altísima, un momento que tuvieron debilidad en su mente y atentaron contra sus propias vidas. No voy a entrar en el tema tan escabroso que para mí, no lo digo con arrogancia, pero está extremadamente claro que un creyente en Cristo puede tener eso, puede llegar a tener angustia, ansiedad, como nosotros mismos las hemos pasado, yo mismo la he pasado, pero cada quien con diferentes grados, ¿verdad? Fíjense lo que nos dice a nosotros Proverbios 2:25, nos dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate. Y hay otras traducciones que hablan la angustia o la ansiedad. Congoja es una antigua palabra, casi nunca la oímos hoy. Ay, ese muchacho está congojado. No se oye, ¿verdad? Pero es una palabra antigua que su equivalente es la angustia o la ansiedad. Y ahí la Biblia nos revela varios puntos. Uno, que es algo que existe realmente y que es en todo hombre, genéricamente a todo ser humano. ¿Y dónde empieza? Dice, en el corazón. Y el corazón en la Biblia es el centro de las emociones, es donde viene toda nuestra sinceridad. El Señor Jesús dijo que donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. El apóstol San Pablo, citando el Antiguo Testamento, habla del momento en que la persona puede ser salva, y también refiriéndose a esa palabra en Ezequiel, os daré un corazón de carne y quitaré un corazón de piedra. Y no es que es algo, el músculo que está allí, sino el centro de las emociones. Y allí es donde la congoja entra. Y del corazón sube a la mente, y de la mente a tus órganos, a tus miembros. Y lo hemos citado otras veces, pero David podía citar y decir acerca de esta circunstancia. Y decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. El centro, conóceme, Dios, qué es lo que yo estoy pensando, qué es lo que yo quiero actuar. Porque decía, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y decimos que eso es una secuencia natural, porque después que usted está pensando mucho en su corazón, le sube a la mente. Y sabe que después de la mente empieza a maquinar cómo hacer. Por eso David entonces en el tercer punto dice, y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Por qué? Porque el corazón, hermanos, naturalmente surgen los homicidios, el pecado, los malos deseos. Todo está allí en el corazón del hombre. Nosotros tenemos la bendición de haber sido regenerados, pero recordemos que el creyente todavía tiene la vieja naturaleza que está viciada conforme a los deseos carnales. Mi hermano hoy ha leído, y no es por casualidad, y él dice en Colosenses 3:1, y dice, sí, pues, habéis resucitado. Buscad las cosas de arriba y no las de la tierra. Y dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros, esa parte del corazón del hombre que está en pecado, que no ha sido regenerada. Pero, hermanos, nosotros como creyentes en Cristo podemos caer en la angustia y podemos caer en la ansiedad. Afortunadamente, el mismo versículo que nos dice la congoja en el corazón del hombre lo abate, es decir, lo pone deprimido, lo tumba, le deja con la empalizada en el suelo, como decimos. Una persona deprimida no quiere ni levantarse de la cama. Y eso es algo que son señales, hermanos, de a veces nosotros podemos pasar esos momentos y ni sabemos que estamos en depresión. La persona se le quita el ánimo, se le quita, no quiere ir a trabajar, ve todo gris, no tiene las fuerzas para hacer nada, tiene una cara de burro triste, como decimos, una cara abatida, una cara de tristeza, y eso puede ser consecuencias de un proceso de depresión. Ahora, el creyente tiene muchos recursos para no caer en eso, y no puedo dejar de decir que hay, causas que son médicas. Los doctores que están acá pueden hablarlo mucho mejor, y yo no soy doctor, pero puedo decirles que he aprendido de ellos y de lo que vemos en la ciencia, que hay químicos en el cerebro que cuando bajan, entonces la persona cae en un estado de depresión. Pero busque ayuda médica,
Vaya, pero en la parte espiritual yo quiero compartir con ustedes algunas de estas cosas. Miren lo que dice la versión, esta nueva Biblia Hispanoamérica. Dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. Es el mismo versículo, en otras palabras. Pero la buena palabra lo alegra, mas la buena palabra lo alegra. Quiere decir que en esa circunstancia de abatimiento, de congoja que hay en el corazón, puede ser una solución la buena palabra. Y también en los proverbios nos dice, la palabra a su tiempo, cuán buena es. Y eso es lo que yo me propongo en el nombre y con la ayuda del Señor, a dar versículos de la palabra, por supuesto, que nos puede traer alegría, nos puede reafirmar nuestra fe. Yo les confieso que el viernes estuvimos acá y yo no es que estaba triste ni nada, pero hay momentos que uno necesita un ánimo, ¿verdad? Y bueno, la palabra que Dios trajo ese viernes y que todos compartimos, a mí me llenó muchísimo. Yo no sé ustedes, pero a mí me llenó muchísimo. Es como que, bueno, yo soy salvo y tengo las cosas que pertenecen a la salvación. He sido participante de la naturaleza divina. El creyente tiene participación de la naturaleza divina. Cristo está en forma de nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. El Padre está en nosotros. La Trinidad está en nosotros. Así que a veces queremos orar y no podemos. Bueno, ¿que hemos de orar como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero también el mismo Señor Jesucristo intercede por nosotros. No hay santos, no hay otra cosa. Es el mismo Señor Jesucristo el que intercede por nosotros, el que murió por nosotros, el que nos abrió un camino nuevo y vivo hasta la presencia del Señor. Así que ante la depresión, ante la angustia, nosotros tenemos un recurso. Y Hebreos nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. He leído algunos comentaristas que dicen que en el momento de la mayor angustia tú encuentras los recursos de pura gracia que Dios te regala a través de Jesucristo. ¿No? Ese es un privilegio tremendo, hermanos. Así que la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, por la buena palabra lo alegra. Siguiendo un poquito más adelante, la ansiedad, fíjense, es un trastorno mental más común de lo que usted cree. Yo no sé, pero pareciera que es la más común de todas las enfermedades mentales. Rapidito, yo cuando lo vi hace 2 años y medio que hablamos de esto, decía que la ansiedad estaba cerca de un 18% de la población de los Estados Unidos. Está ahora en 19.1%. Eso habla más de 40 millones de adultos en los Estados Unidos. Es increíble. Puede ser una persona que usted conoce y está pasando por depresión. Y mire, eso es tan peligroso que a veces las personas no demuestran. Algunos síntomas sí se dan, pero hay personas que no demuestran eso y pueden vivir un grado de depresión mediano durante mucho tiempo. Yo diría como creyente, fíjense, los adolescentes, nosotros, los adolescentes, pero el adolescente por naturaleza, por la transición que tiene de niño a adulto en esa expresión que por cierto, adolescente es que adolece, no tiene las herramientas, está en un proceso de transición, tienden a ver el mundo como que no están encajando en ellos. Nos ven a los padres como que ya ustedes están obsoletos y yo necesito algo más. Tienes que culturizarte, tienes que modernizarte, pero a la vez no encuentran. Si hay una persona que por alguna razón le rechaza, porque así el bullying existe acá, caen en depresión e increíblemente los jóvenes nuestros están muy expuestos a la depresión y a otros peligros que no se pueden ni siquiera imaginar y mencionar.
Y eso ocurre en nuestra sociedad. Y a veces los padres ni siquiera nos damos cuenta. Por eso es que nosotros debemos estar pendientes de nuestros muchachos, tener la autoridad sobre ellos mientras vivan en nuestras casas. Debemos ser responsables y saber a dónde vas, que se sometan a la autoridad. Por cierto, también hoy no fue casualidad, mi hermano leyó allí donde los hijos tienen que obedecer a sus padres en algunas cosas importantes, ¿verdad? No, dice en todo, en todo. Y eso debe entrar acá. Vives en mi casa, tienes que sujetarte a la autoridad. Porque hay mucho riesgo, mucho problema que están leyendo, que están viendo. Confrontarlos, hablarlos. ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la escuela? ¿Cómo está eso? Pero es eso, el consultar, el hablar, el que se abra. Y yo sé que por lo menos los padres con las hijas, muchas veces no tenemos la misma confianza que tienen con la mamá. Pero hay casos de casos, ¿verdad? Pero nosotros mismos, ¿cómo estamos en nuestra batería interna para ayudar a otros? Como creyentes estamos llamados a ver a nosotros mismos. Nos dice, cuidaos, mirad por vosotros mismos, ¿verdad? Aunque eso se lo dice a los ancianos de la iglesia en Hechos, ¿verdad? Pero nosotros, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Primero nosotros. ¿Cómo vamos a ayudar a otros si estamos nosotros arrastrando el otro pie también, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar en cuenta nuestros niños chiquitos, nuestros niños adolescentes, nuestros padres, nuestros amigos, familiares, nosotros mismos, nuestros cónyuges. Tenemos que cuidar a nuestros cónyuges. En 2019 se calculó que más, miren esto, 7.3% de la población mundial. Eso es un número gigantesco. Les voy a dar una idea. 264 millones de personas en 2019 tenían un trastorno de ansiedad, según una revisión sistemática publicada en la revista Psychology and Medicine. Y la Organización Mundial de la Salud respalda estas estadísticas, diciendo que 1 de cada 13 personas en el mundo padece de un asunto de ansiedad. Y las causas pueden ser muchas. Pueden ser genéticas, pueden ser médicas, pueden ser, de alimentación también, pueden ser de trabajo, pueden ser sociológica, puede ser familiar. Hay muchas causas de que esto pueda ocurrir. El Salmo 42, a mí me llama la atención que usted encuentra este patrón en grandes hombres de Dios. Los hijos de Coré. Los hijos de Coré escribieron, que eran parte de aquellos adoradores también. Ellos decían, y usted conoce ese salmo muy bien, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué te abates? Esto tenía un contexto, ¿verdad? Era que ellos anhelaban cuando estaban en la deportación el estar en la casa del Señor. Ellos anhelaban aquellos tiempos cuando iban delante de la multitud que iban a adorar a Dios y ahora no lo podían hacer. Para ellos eso era un tema de angustia, de depresión y de tristeza. O sea que hay situaciones que envuelven las cosas de Dios que pueden traer depresión también. Y se turbaba. Hay otra versión que dice, ¿por qué te deprimes, alma, dentro de mí? Es la misma expresión. Y él decía la solución, espera en Dios porque aún he de alabarte. Él tenía su esperanza que esa situación iba a pasar. Y eso es algo que nosotros debemos también tener en cuenta. Nos da pequeños visos de cuál sería la solución. La vamos a enfrentar, la vamos a tener congoja, vamos a tener ansiedad, vamos a tener tristeza. Compartámoslo a la gente madura alrededor nuestro. Ya sea nuestro cónyuge, ya sea nuestro familiar, nuestra tía, nuestra prima, el pastor, los ancianos, como usted quiera. Compártala. Me estoy sintiendo así, me estoy sintiendo de esta manera. Vamos a ver entonces, orar cuál sería la razón. Pero el salmista dice, espera en Dios. Quiere decir que él buscaba no alejarse de Dios, porque esto es una cosa importante y es muy típica. La gente que se siente triste o se siente, qué sé yo, ofendida, ¿qué es lo primero que hace? No voy más a la iglesia. ¿Cómo que si la iglesia es el culpable? Es un deseo dentro de sí mismo de echarle la culpa a Dios. Porque claro, la iglesia es asociada con Dios. No consigo trabajo, hemos estado orando,
o estoy enfermo y no logré sanarme, o estoy en lo mismo, la gente no me ha llamado. Entonces empiezas a formarte en ti mismo raíces de amargura que te alejan de las cosas de Dios. Pero el salmista decía, espera en Dios, es decir, la solución está en Dios. Porque aún he de alabarle. Es decir, esa situación que para él era el estrés, la angustia y la depresión, él la iba otra vez a tener nuevamente. Salvación mía y Dios mío. Mire, hay hombres que no lo pongo acá, pero por lo menos Daniel con sus compañeros. Esos a lo mejor sufrieron angustia y ansiedad. Cuando yo vamos para el pozo de los leones o vamos para el horno. ¿Y qué decía él? Una cosa que me llama la atención. Sepa, oh rey, que si usted nos echa allí, estoy parafraseando, nuestro Dios puede librarnos. Y yo me imagino que el corazón está mira lo que le estoy diciendo al rey. Pero había una respuesta humana, pero todavía basado en fe, cuando él decía, y si no, sepa, oh Dios, que no nos vamos a inclinar y haremos lo que Dios en su voluntad tiene. Es decir, que aunque Él nos libre o no nos libre, igual vamos a servir a Dios. Porque a veces tenemos como no, Dios lo va a hacer, como que si vamos a darle orden a Dios. Eso es soberana voluntad, es lo que Él permita para nosotros. Job, el siervo, digamos, más ejemplar en cuanto al sufrimiento se trata. Él oraba a Dios y él pensaba, en un momento se empezó a justificar, por eso Dios envió a esos 3 amigos o enemigos. Bueno, el asunto está que Dios los utilizó para hacer razonar en Job algo también, aunque al final todos ellos estaban equivocados. Pero el apóstol Pablo, ¿usted cree que no fue? Y ahorita vamos a ver algo de él. Pero él decía, Señor, pero tengo este aguijón. No sé cuál es ese aguijón. Usted lo averigua y me lo dice. Pero era un aguijón que él tenía en la carne. Algunos dicen que era algo en la vista, una miopía oftálmica bien fuerte, que le daba un sentimiento de repulsividad, y por eso él hablaba a los 2 Corintios también, como que ellos le despreciaban, porque no sé si el apóstol Pablo era chiquito, calvo, con los ojos medio torcidos, pero no les causaba a ellos como, un gran apóstol. Por eso en la carta a los Corintios él se defiende. Pero él decía, yo oré al Señor varias veces, Señor, quítame este aguijón. Casi podemos leer entre líneas, quítame esta causa de depresión, de tristeza, de angustia. ¿Qué le respondió el Señor? Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia. Y a veces nosotros las circunstancias que pasamos, debemos a veces cerrar los ojos y decir, Señor, me basto en que tú eres soberano, que tu gracia y tu voluntad sea hecha. Amén. Pero esos fueron los hijos de Coré. Pero mire el rey David, tremendo rey David, súper famoso en la historia, etcétera, todos los conocemos. Él dice en un momento, temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Sombras de muerte han alcanzado mi alma. ¿Ustedes creen que eso estaba él brincando en un pie? Por no decir una pata. Estaba alegre, estaba angustiado. Y si lo ponemos con el Salmo 22, que de paso es un salmo profético, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, pero lo escribió él, guiado por el Espíritu Santo en su condición. Decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, de noche y no hay para mí reposo. Eso era el corazón de David, repito, aunque es una profecía del Señor Jesús, pero sufrió angustia. Elías, ¿se acuerdan? Después que tuvo aquella tremenda victoria en el monte, en Primera de Reyes 18, con todos aquellos profetas falsos que los derribó y los mató todos, y él después de eso, al saber que una mujer estaba, aquella Jezabel, detrás de él le dio tanto miedo que se fue por el desierto un día de camino y se sentó debajo de un árbol frondoso, un enebro, y dijo, Señor, deseo morirme, basta ya, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Usted creen que él estaba feliz? ¿No esa es una descripción de una ansiedad, de una angustia, de una depresión donde desea morirse? Estaba en un team bastante fuerte. Tenemos también el caso de Moisés también y otros muchos, pero
Fíjense el caso de Pedro. Él nos da el diagnóstico y también nos da la solución. Y leo con ustedes, pero léenlo mentalmente. Dice, el apóstol dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Eso es algo que a veces se nos pasa por la mente. Dios cuida de nosotros. Él tiene cuidado de ti y de mí en las cosas más sencillas. Somos su creación, pero somos hijos por adopción. Nos ama inmensamente, tanto que dio a su Hijo por nosotros. Y dice, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Hay una razón. Eso no viene gratuito, nada más por tu mente. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien tragarse, a quien devorar. La palabra devorar es la misma expresión que vemos en animales que no se van a comer con cuchillo y tenedor una presa. La devoran, la destrozan y vuelven eso una cosa ahí espantosa. Bueno, eso es lo que quiere el león rugiente con nosotros. Quiere destrozarnos. Gracias al Señor no puede tocar nuestra salvación, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Pero puede llegar a hacer estragos en nuestra vida, arruinar nuestro testimonio, reducir las bendiciones y deshonrar el nombre del Señor. Eso es serio, eso es serio. Y dice, al cual resistir firmes en la fe. Y hay un pequeño consuelo, sabiendo que estos mismos padecimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos en todo el mundo. En otras palabras, no creas que estás solo. No creas que es a ti y al Pato Donald. A mí y al Pato Donald es lo que me ocurre eso, a más nadie. No, todo el mundo pasa por eso. Pero fíjense que repasamos o resaltamos a propósito eso en amarillo. Primero, una de las claves está humillaos. ¿Delante de quién? De los hombres. De la poderosa mano de Dios. Es humillarnos delante de Él. Y humillarse significa, Señor, examíname. Tengo pecados no confesados. A lo mejor algo que no vi. Señor, soy infiel, soy un pecador. Perdóname, lávame. Y confiésalo. Confiésalo a tu Padre. Ponle nombre y apellido y no lo escondas. Humillarte bajo la poderosa mano de Dios. Número 2, echa. Echa toda tu ansiedad. La palabra echar es lanzar sin tener un sentimiento de quedarte con ello. Es como cuando echas la basura. Echa el pote, echa la basura, échalo para un lado, desprécialo, quítalo. Eso es con nuestra ansiedad. Debes ser positivo en obedecer, que debes tirarlo, quitarlo delante de ti porque no te está haciendo bien. ¿Sabe por qué? Hay personas que son, y este es otro término que los psicólogos saben, el sadomasoquista, aquel que se goza en que lo vean como una víctima. ¿Ha conocido a alguien así? Se hacen las víctimas, quieren que todo el mundo siempre les tenga lástima y tienen siempre una justificación de que el otro es el culpable, que él está siempre o ella está siempre bien y los demás son los que vienen a apoyarlo, lo vienen tú sabes, sin culpa. Esas son personas que deben ser tratadas psicológicamente, pero deben humillarse delante del Señor y reconocer, Señor, yo estoy actuando como una víctima todo el tiempo. Tengo que echar mi ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. La otra parte dice el versículo 8, sed sobrios y velad. La palabra sobrio viene de la que usted se está imaginando, lo opuesto a estar borracho. Pero no es que está hablando a hermanos borrachos que de vez en cuando se echaban sus palitos, no. Es que estar nublado, estar embotado sus sentimientos por una realidad que no existe. Sed sobrio, párate como un hombre, como una mujer madura y vela. Vela es estar pendiente, estar alrededor. ¿Por qué? Porque el diablo anda suelto, anda alrededor buscando a quien devorar. Y él es el que te causa ese estrés, esa angustia, esa agonía, tristeza, depresión. Parte es de él. El enemigo te va a quitar la paz o va a intentar hacerlo. Si tienes algo bonito, te lo va a intentar destruir. Si quieres servir al Señor, va a intentar ponerte todos los obstáculos. Hasta si quieres venir al culto.
te va a poner obstáculos. Porque el enemigo, el diablo, no viene sino para ¿qué? Hurtar, matar y destruir. Esas tres misiones del enemigo. Hurtar es robarte lo que Dios te ha dado en bendición. Matar es eliminar, quitarle la vida a los buenos de lo que estás viviendo. Ya sea compromiso, matarte el compromiso con la iglesia, con el Señor primeramente, matar el matrimonio, matarlo también. ¿Ustedes creen que eso es porque tuve incompatibilidad de caracteres? Eso es el diablo que se metió y tienes que aprender a identificarlo. Y muchas veces nosotros erramos en ver que somos instrumentos del enemigo dentro de nuestra propia familia. 3, destruir. Destruir sencillamente es darle por la base algo que está ya edificado, que está formado, ¿verdad? Las familias. Destruye la familia. Destruir la comunión con Dios. Tienes una comunión con Dios hermosa, pero vienen cosas, vienen rabias, vienen situaciones que no son deseables, que has permitido en tu vida. Si le abre una puertica al enemigo, ese es como se le da un dedito y agarra todo el brazo. Y agarra toda la oportunidad que tienes. Por eso es que la Biblia dice que tienes que ser sobrio y velar, ver que estar allí. Y después resiste firme. Resiste firme, pero fíjense que por alguna razón está de último. Porque es después que tú has hecho todos esos pasos anteriores. Tú no vas a resistir firme en la fe teniendo un orgullo y una arrogancia de que tú lo sabes todo. ¿Sí me explico? Ve por qué humillados está en el primer lugar. Después echa toda tu ansiedad. Después sé sobrio. Número 4, vela porque siempre esté así. Y por último, resiste en la fe. Tienes un pequeño consuelo. Que no estás solo. Todo hermano que tú te acercas a comentarle, a que pedirle ayuda, él sabe, bueno, eso está en mi lista. Yo también he pasado, ¿verdad? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos vuestros hermanos en todo el mundo. La palabra ansiedad, hermanos, viene de una palabra griega que es merinao, que quiere decir muy preocupado. El Señor Jesucristo se la dijo a Marta, ustedes la conocen, ¿verdad? Esa en Lucas 10 y 41, el Señor le dijo, Marta, Marta, ¿qué dice? Afanada y turbada estás con muchas cosas. Afanada y turbada, esa es la misma palabra. Estaba en angustia tremenda, no sabía qué hacer. Eso le causaba una ansiedad muy grande y le podía llevar a la depresión, porque al final se podía sentar y decir, bueno, todo lo que hice, quedé cansada y no disfruté del Señor. ¿Es posible cansarse en las cosas de la iglesia? No trabajando para el Señor. ¿Sí me explico? Así que tengamos cuidado. Por eso mi hermano volvió a leer hoy por casualidad. Ya es el tercer punto que él dice, y todo lo que hagáis, hacedlo para el Señor, para la gloria del Señor. Entonces siempre tener eso en mente. Y afanada y turbada estás con muchas cosas. El Señor también lo utilizó en San Mateo capítulo 6 y 34, cuando Él dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Amén. Tenemos, esto es un poquito largo, pero es Biblia y dispénsenme, pero el ejemplo del apóstol Pablo, y se lo leo brevemente, dice, son ministros de Cristo, eso está en 2 Corintios 11, como si estuviera loco hablo, yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, o sea 39. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Un siervo de Dios, un apóstol, yo creo que nadie ha pasado por lo que él pasó en toda esa secuencia.
Bueno, puede ser que haya, ¿verdad? Pero eso le daba a él una preocupación, una angustia y una ansiedad. Por eso su compañero apostólico Pedro escribió: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Pero él lo tenía, otro también que padeció ese tipo de cosas. Fíjense que la ansiedad, hermanos, puede causar, digamos, en sus emociones, temor, angustia, nerviosismo, irritabilidad, falta de sueño. Tiene sus síntomas físicos también, como latidos cardíacos fuertes. Cuando llega a un estado de ansiedad, la gente piensa que se está muriendo, que le va a dar un infarto, siente un ahogo, siente como que la mente no se le para de pensar. Eso, hemos pasado por eso, hermanos, por eso comprendemos. Malestar estomacal, te dan ganas de irte al baño cuando nada más piensa en una situación, sudoración, temblores, contracciones musculares, malestar, necesidad frecuente de orinar y hasta de diarrea. Todo eso da una ansiedad y una angustia, ¿no es así, doctora? Y mucho más. Job por eso dice: el hombre nacido de mujer es corto de días y hastiado, lleno de sinsabores. Sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Una versión dice: pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer. Y otra vez, hay una condición genética, hay una condición médica, una condición espiritual. La gran mayoría es espiritual. ¿Y sabe por qué? Porque los mismos médicos reconocen, y aunque no dicen espiritual, ellos hablan de las enfermedades psicosomáticas. Viene de la mente y la transmite al cuerpo. Lo espiritual daña entonces, y tenemos ejemplos en los Salmos, pero el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. El salmista decía, David, en el Salmo 55:1, en la Nueva Versión Internacional, él decía: escucha, oh Dios, mi oración, no pases por alto mi súplica, óyeme y respóndeme, porque mis angustias me perturban. Él era claro, él era honesto en decir: hermanos, tú estás pasando por eso. Tienes que orar con honestidad delante de Dios, no ocultando nada. Señor, tengo esta tristeza, y no debería, porque yo tengo la salvación en Cristo, pero lo estoy pasando, Señor, ayúdame. Esta es la angustia, la ansiedad. La palabra angustia también tiene su forma en angieri, que es la raíz de ahogar. Usted no siente cuando ha tenido angustia como que se está ahogando, le falta el aire. El Señor la utilizó en Marcos 4:19 cuando dice de la semilla: los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. También dice el salmista: se me estremece el corazón dentro del pecho. Fíjense, es algo físico. Me invade un pánico mortal. Temblando estoy de miedo, sobrecogido de terror. El gran rey David, cuánto más nosotros. Así que, hermanos, lo pasamos y podemos tener esa experiencia, pero hay recursos en la palabra de Dios. David también decía: Señor, ¿quién me diese alas como de paloma? Usted no ha oído esa expresión: lo que me provoca es volar, perderme. Él lo decía: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría, ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Y sigue diciendo: me apresuraría a huir del viento borrascoso de la tempestad. Él quería convertirse en una paloma y volar y perderse. Ese era el estado de ansiedad y de angustia que él tenía, el deseo de escapar, deseo de descansar. Tenía depresión, tenía soledad. El mismo rey David, el dulce cantor de Israel, pero él encontró refugio en la palabra de Dios. ¿Qué ha provisto Dios para mí en la ansiedad, en la angustia? ¿Cuáles son, si pudiéramos resumir, algunos buenos versículos que nos van a ayudar y que nos podemos llevar, hermanos? 1, clamar al Señor. El Salmo 55:16 dice: en cuanto a mí. ¿Qué quiere decir en cuanto a mí, hermanos? Él no está hablando de los demás. Es algo personal. Usted no se ponga a interceder por los demás cuando usted está en el borde del precipicio. Señor, en cuanto a mí,
En cuanto a mí, a Dios clamaré. ¿Y cuál es el resultado que él sabía que iba a pasar? Jehová me salvará. Amén. Pero también hablaba de la frecuencia. ¿Cuándo tenía que hacerlo? Yo lo hice hace 2 meses y no pasó nada. ¿Verdad que es ilógico? ¿Cuándo dice él que debe hacerlo? Si usted me resumiera qué es tarde, mañana y mediodía, ¿cómo lo pudiese decir? Constantemente, en todo momento, en la mañanita, en la tarde, a mediodía, oraré y clamaré y Él oirá mi voz, Él me oirá. Porque citamos en Hebreos capítulo 4, el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote que traspasó los cielos y Él es nuestro abogado, pero es nuestro gran sumo sacerdote, y que Él sufrió y padeció siendo tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nos entiende y podemos acercarnos con confianza a ese trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que es algo personal, es algo que tenemos que hacer constantemente y es algo que tiene una garantía, que Él oirá nuestra voz. Filipenses 4 y 6 nos dice: alguna vez estén angustiados por algunas cositas, ¿verdad? ¿Qué dice? Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica con acción de gracias. Segundo, confiar en que Él nos oye. Confía que Él te escucha. Eso es fe, y la fe es un don que Dios te ha dado. Confía en que Él te escucha. Primera de Juan 5 y 15 nos dice: y sabemos, o sea, eso es una garantía que podemos hacer la nuestra. Estamos conscientes que Él nos oye. ¿En qué cosa? En cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que les hayamos hecho. Disculpen que no sé por qué pasó, no quedó la Q ahí separada. Pero eso es para que notemos, ¿verdad?, que las peticiones que le hemos hecho están pendientes de su presencia. No es que el Señor se olvida. Yo le oro y como que se olvidó. Tenemos las peticiones que le hayamos hecho. No es que Dios dice no te escucha, es que a lo mejor no es el momento. Pero el Señor escucha nuestra oración. Debemos ser constantes, debemos clamar a Él y debemos confiar en que Él nos escucha. Jeremías 33 y 3, usted se acordará, cuál dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿cuál es la condición? Clama a mí y yo te responderé. Debemos clamar al Señor. Él está, como dice Juan en su primera carta, al alcance de nuestra mano, está ahí mismito, está con nosotros. Es más, en este lugar, como cuerpo corporativo que es la iglesia, el Señor está en medio de nosotros en este momento. Así que tú puedes ahorita en tu corazón allí, aunque me estés con los ojos abiertos viendo a mí, puedes orar: Señor, sabes que tengo esto, Señor, yo clamo a ti, sabes mis angustias son tanto, una lista tan grande, no importa, Él las conoce, pero Él le agrada que tú se las digas. Siempre me gusta poner el ejemplo de en el Nuevo Testamento, cuando aquellos se acercaban al Señor, aquella mujer que se acercó con el flujo de sangre, que fue y tocó el manto del Señor, inmediatamente sintió que la fuente se secó, que estaba sana, y el Señor dijo: ¿quién me ha tocado? Claro que sabía, es el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, Él sabía quién le había tocado. Pero ¿qué hizo esto? Para que la mujer se acercara y confesara: Señor, fui yo. O cuando aquel cieguito que se lo trajeron a su presencia, era obvio, todo el mundo lo conocía, el ciego que estaba en la puerta en Jericó. Cuando lo traen por fin, entre varios, le dice: ¿qué quieres que te haga? Si hubiesen los chistes en aquel momento: no, Señor, que me des, qué sé yo, un carro nuevo y unos 10 mulas. Estaba cieguito. Señor, que reciba la vista. Él quería, tenía una necesidad y Cristo la sabía, pero Él quería que Él se la confesase, que Él se la dijese. Abramos nuestras bocas y confesemos en el nombre de Jesús nuestras cuitas, nuestras debilidades, nuestros pecados. Hay muchos pecados, hermanos, que sabemos que están allí y no los confesamos por orgullo o porque pensamos que yo tengo la razón, yo no tengo que ir pedir perdón.
Bueno, confiesa. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparte alcanzará misericordia. Mire otra cosa en Juan 14:1, es el número 3. Usted tiene que decir no. Hay que aprender a decir no. En la juventud uno tuvo muchos problemas porque uno como que le da pena decir que no. ¿No le ha pasado? Ay, me da una pena decirle que no. Párese y diga que no, punto. Cuando no conviene, no conviene. Que me quieran decir, no importa que digan, usted establece su criterio. Pero en cuanto a esto, a la angustia, usted diga que no. Y el Señor Jesucristo lo dice. En Juan 14:1 dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En otra versión, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Y después dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mira cuántos no allí. No se angustien, número 1. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. No tenga miedo. Tenemos que ser enfáticos con el pecado y con la angustia. Con la flojera de venir al culto, digo, no, yo voy a ir. Con la flojera de orar, yo voy a orar, leer la Biblia. Con la flojera de llamar a un hermano, me va a decir que, le estoy fastidiando. Pásale un texto, hable, haga comunión con los demás hermanos. Esto no es trabajo nada más del pastor, de los ancianos, es de todo el mundo. Así que dígale no a la angustia, no como el mundo, no se turben, no tengan miedo. Y lo positivo, confíen en Dios, confíen en mí, doy la paz, doy mi paz. Número 4, recordar que Él lo sabe todo. No se olvide de eso. Él lo sabe todo. Mateo 6:8 el Señor habla, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Él lo sabe. Él lo conoce. En Salmo 139 nos dice algo similar. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú lo sabes toda. Qué bendición, ¿verdad? Sin embargo, Él quiere que nosotros le confesemos y lo pongamos. Jesús es suficiente. Jesús es omnisciente. Jesús es omnipresente. Jesús es Dios hecho carne y es nuestro Salvador. Qué privilegio tan grande. Pero Él lo merece porque Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él pagó el precio de nuestra redención en la cruz. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Ese es un salmo excelente, el Salmo 139, de la soberanía de Dios y la omnisciencia de Dios. Ahí dijimos el versículo de que no está aún la palabra en mi boca, cuando tú, Señor, la sabes toda. En resumen, hermanos, clamar al Señor, confiar en que Él oye. Número 3, decirle no a la angustia, no a tus debilidades, no al pecado. El pecado causa tristeza y causa depresión. Pecados no confesados. Usted no se puede saber qué es y sabe qué es, que no lo ha confesado al Señor. Recordar que Él lo sabe todo.